Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por la asistencia. Les voy a platicar un poquito de lo que hemos estado desarrollando en el Puente del Carrizo, el monitoreo estructural que hemos venido haciendo en los últimos meses y las pruebas de carga que se ejecutaron. Ahorita les voy a explicar por qué se ha dado tanto el monitoreo como las pruebas de carga que se llevaron a cabo. Bueno, primero el Puente del Carrizo, para los que no lo ubican, está en la carretera Durango-Mazatlán, en el kilómetro 162 más 720. Ya está un poquito más pegado a Mazatlán. Yo creo que de Mazatlán hacia el puente hacemos alrededor de una hora, a una velocidad de unos 90 kilómetros por hora. Es uno de los 10 puentes atirantados de la red federal carretera y es el segundo más importante de la carretera Durango-Mazatlán después del puente El Baluarte. Y antes de seguir, me gustaría primero reconocer y agradecer a todas las personas que están involucradas en el proyecto, al área de dinámica vehicular, al área de monitoreo estructural, porque en realidad es mucho trabajo, a veces son fines de semana y todos han sido muy comprometidos y han estado ahí para realizar la instrumentación, las pruebas, el análisis de la información. Bueno, este es el puente El Carrizo. Es una estructura, es un puente que tiene tres tipos de estructura principales. Ahora sí que la más importante es la parte atirantada. Esta parte atirantada tiene 4 semiarpas. En cada una de las semiarpas hay 14 cables, entonces en total tenemos 56. La longitud de este claro principal son 364 metros. La longitud total son 487. Y les comentaba, hay otras dos estructuras que se unen a lo que es el atirantado. Esta parte que está aquí, que dicen que comprende un doble voladizo, en sí esta parte que une con el atirantado es la que está en voladizo, la otra está apoyada con otra estructura que todavía falta aquí, que es una estructura más corta de vigas Nebraska. Esta parte que está aquí del volado hacia el atirantado está hecha con vigas cajón y vigas transversales. Y esta en particular es la que vamos a estar hablando en el desarrollo de la plática, pero en sí, esto es el Puente del Carrizo. Y bueno, ¿a qué viene todo el análisis del Puente del Carrizo? Sucede que todavía estamos comenzando el año, todos muy tranquilos, apenas regresando del periodo vacacional, y nos encontramos con la noticia de que el viernes 12 de enero del 2018, más o menos cercano a la medianoche, pues un vehículo doble remolque que transportaba diésel tiene un accidente por exceso de velocidad y pierde uno de los dos contenedores. El contenedor cae sobre esta estructura que les digo que es con vigas tipo cajón, que es del doble voladizo. Entonces el chofer alcanza a rescatar el otro contenedor, porque si el otro contenedor también se incendia y cae sobre el atirantado, pues a lo mejor estaríamos hablando de una consecuencia todavía mucho mayor. Entonces este vehículo, el contenedor que pierde, lo pierde sobre esta sección antes de entrar al lado atirantado. El vehículo venía de Mazatlán y se dirigía hacia Durango. Lo que les tengo que decir es que antes de llegar al puente hay un descenso de aproximadamente 3-4 kilómetros. Los reportes de la Policía Federal dictaminan que el vehículo venía a exceso de velocidad. Entonces, saliendo de lo que es el túnel, antes de tener acceso al puente, hay una curva, y entonces ahí es donde tiene problemas o dificultades, pierde el contenedor y se incendia el diésel que está ahí. Entonces todo este diésel, pues estos 34,000 litros de combustible, pues tardaron en extinguirse alrededor de 6-8 horas, incendió toda la parte inferior, parecía ahí un horno. Estas son algunas imágenes de cómo quedó la superestructura. Ahorita vamos a ver en otras imágenes, si lo que ven aquí son las vigas transversales, que son las piezas puente, cómo están deformadas. Todas esas piezas quedaron totalmente deformadas. El concreto que se estuvo expuesto al incendio durante las 8 horas, vean cómo quedó.
hubo necesidad de removerlo durante las reparaciones. Este es un hueco que se generó ya de concreto, que quitaron, que se había calcinado. Aquí es como quedó después de que ya lograron extinguir el fuego. Todo esto que es el cuerpo B, pues quedó mucho más dañado que el otro del cuerpo A. Aquí pueden ver un acercamiento más de las vigas tipo puente, que todas están totalmente deformadas. Entonces, a consecuencia de esto, pues tienen que cerrar inmediatamente el paso al flujo vehicular, porque no sabían realmente la condición estructural que se tenía en ese momento. Las vigas cajón llevan unos cables de preesfuerzo que al tensarlos meten a compresión todo lo que es el cajón para darle mayor rigidez. Y bueno, no sabían si con el incendio pudo haber también pasado algo a esos cables. Entonces toman la opción, y lo mejor, pues cerrar el puente hasta no hacer estudios y ver cuál es el daño y ver las alternativas que se tienen. Pero como es una de las, pues ahora sí, de las principales carreteras en flujo económico con Durango y Mazatlán, pues empieza a haber muchísima presión por parte de los comerciantes, transportistas, porque pues ellos lo que querían era ya pasar y utilizar el puente. Y pues no se puede utilizar. Entonces tienen que hacerse algunos estudios. Mientras tanto se tiene que hacer una desviación de la carretera Durango-Mazatlán por las carreteras libres, que son más o menos 100 kilómetros lo que se tenía que desviar, y se impide el paso a los vehículos de doble remolque, porque pues, esa carretera no es para ese tipo de vehículos. E inclusive los T3, S3 pues tienen cierta complejidad para poder pasar a través de la carretera libre. Entonces ya se imaginarán toda la presión que había, porque pues en Mazatlán comenzaron, conforme pasaron los días, diciendo que ya tenían muchos problemas con el turismo, porque la gente ya no iba, que se estaba cayendo, que venía Semana Santa y que iban a tener muchas pérdidas. Y entonces comenzó a haber una serie de presión, porque se diera una solución pronta, una solución rápida para ver qué se podía hacer. Pues al otro día ya se empezaron a hacer el diagnóstico por personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y diferentes empresas, para ver qué es lo qué había pasado y qué es lo que se tenía que hacer. Bueno, dentro del diagnóstico y las acciones pues era reemplazar todas las piezas puente, porque todas quedaron totalmente deformadas, como se observaron, y era colocar nuevas vigas tipo puente en las intermedias, porque pues realmente quitarlas era más complejo y complicado que dejarlas ahí, aunque aportaran poco, y poner nuevas era lo mejor. Después pues es rehabilitar los diafragmas y secciones del cajón, porque como vieron estaba totalmente fragilizado. Entonces tuvieron que hacer algunos estudios para ver qué tanta sección del cajón, qué tanta sección transversal del cajón se tenía que remover hacia lo largo de la longitud, remover toda esa parte. Después, como no sabían el armado qué tanto se pudo haber afectado por el cajón, tampoco iban a quitar el armado, sino más bien incluyeron nuevo armado, y con grout le dieron ahora las paredes que se habían perdido, y que finalmente tuvieron que primero remover todo ese concreto quemado, poner nuevo armado y luego poner grout para poder tener la sección recuperada. Como había 4 cables de reserva dentro de las vigas tipo cajón, que generalmente se utilizan para dar mantenimiento a los mismos cables, pues dijeron, bueno, no sabemos cómo quedaron los cables, lo mejor es utilizar esos lugares de reserva para poner 4 cables nuevos, y en dado caso de que se haya perdido rigidez por los cables que se tenían en un inicio, pues meter otra vez al cajón a compresión y darle otra vez esa ganancia. Pero como la presión estaba muy fuerte, bueno, no podían esperar a que se rehabilitara el puente, porque dentro del estudio inicial para hacer todo esto iban a tardar alrededor de 7-8 meses. Entonces tener 7-8 meses la carretera cerrada, pues no se iba a poder. Entonces lo que sugirieron fue una idea muy creativa, que fue poner paso provisional directamente en la parte superior de las vigas cajón. Entonces se armó lo que es el paso provisional para que la carga se transmitiera por cada uno de los cuerpos a las vigas cajón, y en lugar de tener los 2 carriles por cada cuerpo, lo único que se hizo fue tener un solo carril por cada cuerpo, y que ese carril pasara exactamente por encima de las vigas cajón. Entonces, como se iba a agregar también
carga muerta a las vigas cajón, se decidió tensar cada uno de esos cables que se tenían para reserva con 250 toneladas para tener 1000 toneladas a compresión de las vigas cajón. Después de terminar esos trabajos de rehabilitación, bueno, lo primero era ver si con las acciones que se iban a tomar con el paso provisional, la reparación que se iba a dar ya a las caras laterales de la sección transversal y los cables que se iban a instalar, bueno, si era apropiado y se garantizaban las condiciones de seguridad de los usuarios para poder abrir otra vez el tráfico. Entonces se diseñaron una serie de pruebas de carga para que cuando se tuvieran los pasos provisionales, antes de abrir el tráfico, pues se ejecutaran y se viera qué tan seguro era de que se transitara por los pasos provisionales mientras se reparaba todo lo que es la losa del centro del puente, se ponían los nuevos diafragmas donde iban a llegar las vigas transversales de las piezas puente que iban a quedar intermedias con las que vieron que estaban todas deformadas, y se hicieran los diafragmas ahí, se colocaran las vigas puente y trabajaran sobre la parte central del puente. Entonces les tardó para hacer la prueba de poner los cables y poner el paso provisional de enero hasta finales de marzo, y teníamos fecha límite, o tenían fecha límite porque venía Semana Santa y entonces no querían perder todo el comercio y no querían generar mucha más presión. Entonces, para poder dar el paso provisional se tuvieron alrededor de 2 meses y medio. Después, ya para rehabilitar el puente, pues se dio una fecha de terminación para finales del mes de agosto de este mes. Entonces ahorita están por terminar de hacer la rehabilitación. Mientras tanto, nosotros tenemos monitoreado el puente durante las etapas constructivas para ver cuál es su comportamiento. Entonces, nuestro objetivo principalmente era, o es, realizar las pruebas de carga antes de la apertura del tráfico, ya una vez dado el paso provisional. Después monitorear durante los 6 meses en las etapas de reparación del puente, y vamos a hacer una prueba de carga final a finales de este mes, ya cuando se tenga el puente totalmente reparado, para ver en qué estado quedó. Con todo esto, pues se diseñaron las pruebas que se tenían que hacer, se seleccionaron el conjunto de sensores que se debían de utilizar para poder atender estas necesidades. Primero, bueno, identificamos que tenemos que hacer un monitoreo puntual y un monitoreo permanente. El monitoreo puntual pensando más en lo que son las pruebas de carga que se van a realizar, o una que ya se realizó y una que se va a realizar, en el postensado de los cables, que fue cuando se utilizaron los lugares de reserva para poner los 4 nuevos cables, y después pues dejar un conjunto de sensores instalados de manera permanente. Para este tipo de pruebas puntuales pues ocupamos más sensores inalámbricos porque es más sencillo de colocar, más fáciles, y pensando en el monitoreo permanente pues hicimos instrumentación utilizando sensores de fibra óptica que nos han dado mucha confiabilidad en el tiempo. El suministro de energía no iba a ser tanto problema porque al estar en obra nos iban a dar el suministro a través de una planta generadora de energía, y pues los elementos estructural crítico pues son las vigas cajón, que son las que se iban o que se están reparando y ya casi terminan de repararlas, a las que se les va a colocar los cajones, a las que se les metió los cables de reserva, los cables. Para tener lo que es el monitoreo permanente pues necesitamos un sistema de comunicación que se logró a través de telefonía celular. Y bueno, con la información que estamos recibiendo, pues dentro de las cosas, además de tener el seguimiento de los parámetros estructurales, pues también pudimos determinar lo que es la velocidad y los vehículos con un posible sobrepeso. Y esto es a raíz de que, como se abrió el paso provisional, de todos modos, por las condiciones en las que estaba el puente, que estaba en rehabilitación, no se permitió o no se permite todavía aún el paso de vehículos mayores a 55 toneladas y solamente vehículos T3S3 o T3S2. Ahorita no están pasando vehículos doblemente articulados, aunque con el sistema de alarmas que tenemos hemos visto que de todos modos no se cumple del todo y siempre hay 5 o 6 vehículos diarios que es probable que lleven un poquito de sobrecarga. De momento no tenemos forma de multarlos, que debería de haber alguna forma, pero no la tenemos.
Bueno, entonces nos preparamos para hacer la instrumentación y aquí es donde otra vez les comento el reconocimiento a todos los que participaron, porque en hacer la instrumentación, como eran trabajos que se tenían que hacer muy rápido, tardamos alrededor de entre 7 y 10 días estando trabajando en campo para hacer toda la instalación de los sensores, tanto de los inalámbricos como los de fibra óptica. Entonces fueron días complicados y complejos de estar en campo haciendo todo lo que es la instalación. Bueno, el primer diseño que hicimos para verificar los cables de tensión de reserva, instalamos sensores inalámbricos a la misma altura del cajón, debido a que los cables pasan por esta parte. Entonces, para tener un control de que se estuviera aplicando la misma carga, pues lo que estábamos esperando medir era el mismo valor de deformación en ambos sensores. Por eso se colocaron a la misma altura para identificar que la carga que se estuviera aplicando sobre los cables para comprimir las vigas cajón en la sección del voladizo, pues fuera la correcta, que es esta parte de aquí. Pusimos también algunos sensores de desplazamiento en los extremos del voladizo para precisamente también medir cuando se empieza a aplicar la carga. Pues la tendencia es que, como están en la parte superior, pues se levante lo que es el volado por la acción misma de la carga. Entonces, por eso se diseñó de esa manera esa instrumentación. Después, conforme al monitoreo permanente, pues lo que instalamos fueron sensores de fibra óptica. Aquí ya nos interesaba obtener más los esfuerzos máximos, no, si no bien los máximos, porque los debimos de haber colocado por la parte superior, pero esa iba a estar en reparación, pues al menos en el interior de cajón, en la parte superior y en la parte inferior, ya que nos permitía, además de tener esos esfuerzos a tensión y compresión cuando pasan los vehículos, pues tratar de estimar lo que es el eje neutro. Pusimos algunos inclinómetros para ver también el comportamiento bajo condiciones de operación normal y poder darle seguimiento a algunos parámetros estructurales como esfuerzos, deformaciones, frecuencias naturales durante las diferentes etapas de rehabilitación. Y para las pruebas de carga, básicamente lo que hicimos fue combinar tanto los sensores de fibra óptica como los sensores inalámbricos para tener todo este conjunto de información. Y básicamente lo que se trata en lo que son las pruebas de carga es que nosotros tengamos escenarios reales donde colocamos vehículos en determinadas posiciones y con la ayuda de los sensores tener las salidas de las diferentes respuestas de la estructura para después poder calibrar un modelo matemático y con ese modelo matemático ahora sí estimar las diferentes condiciones de carga que pudiera soportar la estructura y ver qué factores de seguridad puede tener. Para hacer las pruebas de carga, bueno, entonces ocupamos nosotros 4 vehículos tipo C3. Pedimos que estuvieran entre las 25 y las 27 toneladas. Se pesaron cada uno de ellos, se pesaron cada uno de los ejes, se identificaron. Aquí están los datos de los 4 vehículos tipo C3 que se ocuparon para hacer las pruebas de carga. Las pruebas de carga fueron únicamente sobre la sección del puente que está hecha con vigas cajón. No hicimos pruebas en el lado atirantado ni donde se encuentra la sección con vigas tipo Nebraska, sino únicamente en el lugar donde se había dañado y donde estaban haciendo las reparaciones y donde se dio lugar al paso provisional. También para las pruebas de carga, bueno, conseguimos 2 vehículos T3S2R4. También había un poco de presión porque se abriera la circulación a este tipo de vehículos, entonces decidimos utilizarlos para 2 razones: ver las condiciones que generaban a la estructura y evaluar también el paso provisional, porque como les decía, viene el acceso al puente por un túnel y luego al final vienen de 2 carriles y reducen a 1 que los conduce directamente a la parte superior de las vigas cajón. Entonces no es tan fácil para estos vehículos hacer la maniobra. Entonces queríamos ver qué tanta maniobrabilidad también tenían para poder acceder a esa parte de provisional. De todos modos, se tiene ahorita un control
de la velocidad que deben de llevar los vehículos para acceder a esa parte que está en reparación, que de hecho no deben de exceder los 20, 30 kilómetros por hora. Aquí están algunas condiciones que se ocuparon para hacer la prueba de carga. Los vehículos C3 a la mitad de lo que es el lado doble apoyado, a la altura de la dovela 4 del lado Durango, que este es el lado del voladizo que conecta con el atirantado, en el extremo del voladizo, los 4 vehículos C3 en el extremo del voladizo, los T13C2R4, además de otro tipo de configuraciones que se hicieron. Y aquí está un video de lo que fue las pruebas de carga durante los trabajos que se hicieron. Entonces ahorita, por ejemplo, ahí ven un C3, ahí están los 4 C3 en el extremo del voladizo. Esto de aquí son los pasos provisionales. Estos son los 4 C3 en el lado del voladizo. Aquí está el T13C2R4 entre el tramo que está apoyado. Adicionalmente a las pruebas estáticas de carga, hicimos algunas pruebas dinámicas, como fue hacer circular los C3 o el T13C2R4 sobre la carretera y ver la respuesta dinámica para ver las frecuencias naturales y modos de vibrar de ese segmento del puente. Después pues conseguimos un voluntario que se subiera con el chofer para que tomara el video y se fuera ahí viendo y haciendo la prueba, dirigiendo para ver los comentarios que le podía hacer el chofer respecto a cómo tomaba el paso provisional y ver qué tan inseguro se sentía, porque como está encima de las vigas cajón, realmente al otro lado pues queda totalmente el voladizo, ¿no? Entonces la sensación no era la más adecuada. Sí, de hecho está el paso desde antes, hay 2 o 3 kilómetros antes bandereros y hay topes para que se controle la velocidad y no puedan circular a exceso de velocidad. Bueno, con las pruebas de carga y las pruebas dinámicas, pues lo que se hizo fue calibrar el modelo de elemento finito de esa sección. Teníamos una frecuencia inicial con estos valores. Finalmente siempre es un proceso que se debe realizar, se empiezan a jugar con métodos iterativos para poder encontrar los valores más apropiados que representen la dinámica de la estructura. Al final terminamos con estos valores y tuvimos un error de 0.74, 0.71. Estas fueron las propiedades de los materiales que quedaron en el modelo que se utilizó. Y como les comentaba, pues teníamos diferentes pruebas de carga. Aquí se comparaban las diferentes pruebas de carga con las deformaciones de los extensómetros, o se calculó la forma modal del primero y del segundo modo de vibrar para ver qué tanto nos acercábamos con nuestra simulación del modelo y los datos reales. Después, ya con el modelo calibrado, lo que nos dimos a la tarea fue de ver, de calcular lo que son los factores para el momento flexionante y para el factor de fuerza cortante, uno bajo condiciones de operación normal, es decir, como se iba a estar utilizando el puente o como se está utilizando el puente actualmente, y otra para una condición de caso extremo. Lo que esperábamos es que bajo una condición de operación normal, pues lo que se podría juntar debido a que van circulando a cierta velocidad, es que dos vehículos T13C3 pues se juntaran en el extremo del voladizo, que es la carga más crítica. De hecho, cuando vieron las pruebas que hicimos, que ocupamos un T13C2R4 y los 4 C3, como el peso del T13C2R4 se distribuye sobre todo lo que es el brazo del voladizo, realmente no es una situación tan crítica como cuando se tienen los 4 vehículos C3 sobre el extremo del voladizo, porque concentran más la carga. Y de igual manera todavía encontramos con el modelo que lo que todavía concentra aún más la carga es ocupar los T13C3 en el extremo del voladizo.
Entonces esto realmente fue, bajo condiciones de operación normal, lo más extremo que pudiera presentarse y en operación normal. Y el caso extremo, pues es que un vehículo T3S3 estuviera detrás del otro T3S3, que a menos de que se interrumpa el tráfico y los paren y se queden ahí los dos, se podría dar esa circunstancia. Bajo otro escenario, pues no se puede dar. Entonces, bajo condición normal, pues tenemos un factor de seguridad de 6.37 por flexionante y 5.90 por cortante, lo que quiere decir que todavía puede soportar esa carga 6 veces más y 5.9 veces más. Y en el caso de condición extrema, pues estamos en 4.62 y 2.95. Entonces, realmente tenemos valores de seguridad adecuados para la operación que se está teniendo del puente. Después, en lo que son el seguimiento que hemos estado dando del monitoreo durante las etapas de reparación, pues con los sensores de fibra óptica, creo que ya han visto estos gráficos, donde tenemos un valor inicial de deformación, donde este valor se mantiene constante y que solamente cambia en el día por los cambios de temperatura. Entonces, en todo un día vamos a tener un ciclo térmico que pudiera incrementar esta microdeformación y verse como una sinusoidal. Pero si estamos observando un tiempo corto, como la temperatura no se mueve tan rápido, pues lo que veríamos es una línea recta, y cuando pasa un vehículo, pues lo que vemos es este efecto. Este pico que está aquí es producto o es proporcional al peso que traen los vehículos y que se registra por los sensores. Entonces, con estos datos, lo que hacemos por una parte es, aquí está la evaluación desde abril, que se abrió ya el tráfico, y cada uno de estos valores es el valor de la media de todos esos picos que les enseñé. Cada uno es provocado por un vehículo. Entonces, esa magnitud por cada vehículo que pasa por ahí, generamos un vector, y con ese vector lo ajustamos a una distribución estadística, y de esa distribución estadística calculamos el valor de la media. Entonces, aquí está el valor de la media de esas cargas vivas. Por supuesto, como fueron removiendo material para quitar la losa y poder repararla, pues estos valores van cambiando conforme a las etapas de rehabilitación. Si ponen piezas puentes, si remueven concreto, si ponen concreto. Entonces, todo esto nos va representando cómo se va comportando la estructura y tenemos ciertos límites de operación. Eso es con respecto a las cargas vivas. Después, con respecto a cómo se va comportando cada sensor de manera individual, pues vemos estos tipos de cambio que deben de coincidir con respecto a lo que se está desarrollando en las diferentes etapas de rehabilitación del puente. Puede ser que, por ejemplo, ahorita acaban de quitar el paso provisional de uno de los cuerpos. Entonces, como le quitaron carga muerta, entonces lo que es el brazo del volado tiende a subir, entonces los sensores que están en la parte superior se comprimen y los que están en la parte inferior se tensan. Ese efecto se ve mayor en lo que son los sensores de la dovela 1. Entonces, todo eso lo vamos siguiendo con respecto a las etapas que se van haciendo. Y otra cosa que hacemos, recuerden que teníamos un sensor en la parte superior y en la parte inferior. Como nada más, lo único que tenemos cuando estamos registrando las amplitudes es el paso de los vehículos y son cargas que producen esfuerzos por flexión, entonces podemos dar seguimiento al eje neutro de la sección transversal del cajón. Este es el que debería de tener, y este es el que hemos estado registrando. Ahora, sabemos que no tiene que coincidir porque después de todo lo que se le hizo, porque se removió concreto primero que estaba en mal estado y luego se le colocó una parrilla adicional y luego se le colocó más concreto para rellenar la parrilla, al final la masa que se le agregó y la sección transversal quedó diferente en las diferentes secciones de lo que son las vigas cajón. Entonces, por eso ahorita lo tenemos un poquito más abajo por todo ese material que se agregó en la reparación. Lo otro que hemos hecho, pues, es seguir el comportamiento de las frecuencias naturales, y aquí se ve pues cómo están cambiando, y otra vez es por lo mismo, porque en algunas etapas del proceso constructivo quitan masa, si demuelen la losa del centro, si vuelven a colar, si agregan diafragmas, si ponen las piezas puente, pues tenemos estas variaciones que son de acuerdo a la etapa que se está siguiendo. Ahora, con respecto a las alarmas, por ejemplo, estas son alarmas que se recibieron en un mes.
Entonces, por ejemplo, en este se recibieron creo que 130 alarmas y quisimos ver si había algún patrón con respecto a qué hora pasaban los vehículos que pudieran llevar sobrecarga. Entonces, pues lo dividimos en estas 4 periodos y realmente no observamos que existiera algún lapso de tiempo en el que pudiera haber más, sí donde hay menos, que es aquí, de las 12 a las 6 de la tarde, y en el otro pues más o menos se mantienen. Con el sistema de monitoreo también lo que pudimos hacer pues es observar estos picos que les comentaba, que cuando pasa un vehículo, como conocemos la posición de los sensores y seguimos la pendiente, pues podemos calcular la velocidad a la que pasa el vehículo y con los valores iniciales que tenemos de formación de las pruebas carga podemos hacer una estimación del peso del vehículo. Claro, ahorita no es tan preciso porque como han estado haciendo cambios en la estructura, porque lo han estado reparando, necesitaríamos estar calibrando constantemente cada que acabara una etapa de rehabilitación para tener una idea más clara de si van sobrecargados o no, aunque por la experiencia que tenemos de otros puentes que tenemos instrumentados y por el nivel de esfuerzos que se registran y las distribuciones estadísticas, sí estimamos que al menos un 10% de los vehículos pudieran tener características para pensar que van sobrecargados. Y pues bueno, básicamente esto es lo que hicimos. Ya no me extiendo más porque